Hola, Dios te bendiga en esta tarde. Soy el evangelista Miguel. Te invito a que veas este video, esta predicación del pastor Arturo Polo, que él predica en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Miami, para que te puedas llenar del Espíritu Santo sobre los temas que habla Romanos capítulo 6, en el capítulo 7, versículo 1 al 6 y también en delante. Te invito a que veas la predicación del pastor. Tenemos que estar siempre cerca de los maestros como pastor para estar escuchando la palabra de Dios y aprender sobre de los hijos de Dios, como lo cual lo soy yo como evangelista. Te invito en este día a que entres a su canal de YouTube, también a Alianza Miami. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Los Escogidos del Señor. Dios te bendiga en este día. Te dejo con la predicación. Ustedes saben que ya varias semanas estamos tratando el libro de Romanos. Romanos es nuestro libro base. Hemos estado ya revisando diferentes aspectos de este libro tan importante como es toda la Biblia, pero que algunos lo han llamado como la Carta Magna, la constitución del creyente, de la iglesia. Las instrucciones, enseñanzas, aspectos tan vitales que es importante que los vayamos viendo paulatinamente. Hay partes que son muy complicadas, muy difíciles, pero no cabe la menor duda que de todas ellas el Espíritu de Dios siempre tiene algo que enseñarnos y como siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias por tu presencia aquí en nuestro medio. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor de saber que tú estás aquí oyendo, escuchándonos. Y en esta hora, Señor, gracias por tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe. Que podamos, Señor, ser guiados e instruidos por ti mismo. Por ello, Señor, nos encomendamos y nos ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Uno de los aspectos que hemos tratado en capítulos anteriores, que ha sido vital, fundamental, es poder aprender y poder ver a la luz de la enseñanza bíblica que nosotros ya hemos sido aceptados por Dios, lo que la Biblia enseña como justificados por la fe. Y el fondo de todo esto, que puede parecer un nombre técnico, un nombre complicado, sin embargo, detrás de todo esto está una experiencia maravillosa que tú y yo como creyentes debemos valorar. ¿Y qué cosa es? Saber de que estamos disfrutando y conociendo del amor de Dios. Saber que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que ha hecho todo para que tú y yo podamos tener ese encuentro personal con Él. Poder disfrutar cada vez más de la paz, del amor y de la gracia de nuestro Dios. Por eso que hoy vamos a estar tratando este tema. Vivamos como libres. Vamos a acercarnos al capítulo 7 del libro de Romanos. Y este cómo puede parecer como que es condicional. Y es que en un sentido nosotros vamos a necesitar ser esclavos de Jesucristo, rendidos al Señor, para poder experimentar esa libertad gloriosa que disfrutan los hijos de Dios. Básicamente lo que nosotros quisiéramos referirnos el día de hoy es cómo entender ese concepto en donde dice que somos libres de la ley. Eso lo vamos a ir considerando. Pero antes que nada, uno de los versículos que son cruciales, que precisamente revelan el hecho de que nosotros podemos disfrutar del amor y de la bendición de Dios, es este que el apóstol Pablo mencionaba en Romanos capítulo 5. Y solamente quiero que ustedes lo vean ahí en pantalla y lo puedan leer conmigo. Estoy tomando una traducción no muy usada, es la traducción en lenguaje actual. Pero noten la referencia como para recordar y refrescar nuestra memoria de todo lo que hemos venido comentando en los capítulos anteriores. Dice aquí la palabra de Dios:
Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ¿ahora qué? Ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Ese es básicamente, quizás como para traerlo a la memoria, el hecho de saber de que el haber puesto nuestra confianza en Jesucristo, el haber sido justificados por la fe, precisamente nos lleva a que nos demos cuenta en la capacidad que tenemos de disfrutar del amor de Dios. Y con eso deberíamos nosotros quizás comenzar nuestro tema, disfrutar del amor de Dios. Si realmente lo estamos disfrutando, si lo estás gozando, si lo estás viviendo, si lo estás experimentando. Y bien, como hemos dicho, hoy nos corresponde llegar al capítulo 7 de Romanos y vamos a leer capítulo 7 de Romanos, los primeros 6 versículos. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, y noten el versículo 6, ahí está el título de nuestro mensaje. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Hoy estamos libres de la ley. La pregunta entonces que surge, ¿para qué está la ley? ¿Qué valor le vamos a dar a la palabra de Dios si, como bien dice aquí el apóstol Pablo, ya estamos libres de esa ley? Esto daría la impresión, así de primera instancia, de manera ligera, como que ahora, como yo ya no tengo ley, puedo hacer lo que quiera. El hecho de que seamos libres de la ley puede darnos la idea de pensar, ya no hay nada que nos rige, no hay nada que nos norma, no hay nada que nos exige, por lo tanto, sigamos haciendo lo que queramos. Recuerden que la semana pasada hablamos de que Pablo explicó de que no podemos nosotros seguir pecando, que el hecho de que hayamos sido liberados de la condena y que sepamos que por gracia de Dios obtenemos perdón, eso no nos puede llevar a que yo peco y pido perdón, peco y pido perdón, entrar en ese círculo vicioso. Pablo dice, ¿vamos a seguir pecando? La respuesta de él fue definitivamente que no se puede. Y él explicó las razones. Primero, porque el pecado te esclaviza. Segundo, porque el pecado te avergüenza. Y tercero, porque el pecado siempre te está acompañando de muerte. Y la palabra muerte en el sentido no que pierdas la vida, sino que pierdes la luz, pierdes la esperanza, pierdes la paz, pierdes el contentamiento, pierdes el deleite de poder disfrutar del amor de Dios. Amén. Y eso es lo que ocasiona, eso es lo que genera precisamente el pecado. Entonces Pablo dice, como hijo de Dios, por el hecho de saber que tenemos perdón en Jesucristo, no podemos caer en esa conducta ligera de pensar de que podemos seguir haciendo lo malo, como que nada va a pasar. Y ahora, precisamente, viene la pregunta. Una pregunta que requiere explicación, porque anteriormente Pablo dijo esto. Miren lo que dice ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. ¿Cómo es esto entonces? Ya no tengo ley, ya no estoy bajo la ley. Y aquí justamente es el punto que requiere una explicación, requiere una aclaración. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es gloriosa,
porque la ley de Dios es importante, porque Dios o Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino todo lo contrario, yo he venido a cumplirla. Por eso que nosotros necesitamos tener una aclaración a qué se está refiriendo cuando se nos dice que ahora ya estamos libres de la ley. Es decir, ya no tengo ley, que me rige. Interesante, como para que se den cuenta el valor que tiene la ley, y que Pablo nos está queriendo decir otra cosa, para que recordemos la importancia que tiene la ley. Hay un salmo que tiene estas palabras hermosas para referirse a la palabra de Dios. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y agrega, para concluir, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del Padre. Entonces, cuando uno lee estos versículos, en donde se exalta la ley de Dios, la pregunta es, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo, el apóstol Pablo, cuando dijo que los cristianos ya no están bajo la ley? Esto es importante aclarar. Ustedes saben que hay veces hay formas, hay maneras, y Pablo lo va a usar. Hay veces uno puede decir una cosa y le da una interpretación diferente. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, Arturo, tú no eres un hombre, yo lo que hago es mirando y digo, ¿me estás insultando? ¿Qué estás queriendo decirme con que no soy un hombre? ¿Que soy una mujer? ¿Que soy un bebé? ¿Que soy un adolescente? O de repente no ha completado la frase. Arturo, tú no eres un hombre, eres un ángel. Entonces ya cambia el concepto. ¿Se dan cuenta cómo una palabrita puede cambiarle el sentido a todo? Entonces, igual, acá nosotros leemos, ya no estamos bajo la ley, somos libres de la ley, por lo tanto ya hagamos lo que queramos. Puede dar la impresión que ya no estamos sujetos a ninguna norma. Pero Pablo lo que está queriendo decir aquí es que el camino de la salvación no fue por la ley. Amén. Fue por gracia. Yo no me salvé porque cumplí la ley. Yo no me salvé porque me porté bien. Nosotros no somos salvos por nuestras buenas intenciones o por nuestras buenas obras. La salvación fue un regalo. Fue por gracia. Es en ese sentido que no estamos sujetos a la ley. Pero obviamente que el resultado nos va a llevar a una vida totalmente cambiada, transformada y distinta, que va a marcar evidencia de que algo ocurrió o algo pasó. Por eso, en resumidas cuentas, permítanme compartir con ustedes algún concepto. De manera que para la justificación no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La justificación es que somos declarados justos, salvos delante de Dios. Esto no depende de la ley, esto fue por gracia, fue un regalo. Y para la santificación no estamos bajo la ley, sino que somos ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Yo para ser santo, si me pongo a ver la ley, la Escritura, me voy a aburrir, me voy a frustrar, me voy a dar cuenta que hay muchos mandamientos con puntos y comas que son difíciles de cumplir. Pero ahora tenemos nosotros la guía y la dirección del Espíritu Santo. Algo más, esto no quiere decir que estamos eximidos, es decir, absueltos o perdonados de la ley. Todo lo contrario, hay una ley moral que sigue siendo la voluntad de Dios y que el pueblo de Dios debería de cumplir. Entonces, vamos dándonos cuenta que cuando se habla de que ya somos libres de la ley, se está refiriendo básicamente a lo que tiene que ver para cuestiones de salvación. Yo no soy salvo por la ley. Ahora, como salvo, tengo que cumplir la ley, sí, pero voy a cumplirla bajo la dirección y bajo la guía del Espíritu Santo. Porque hay gente que puede cumplir la ley al pie de la letra, pero en su corazón hay odio, hay resentimiento. Algunos, ¿por qué se detienen en la luz roja? Porque son respetuosos de la ley. Ellos si pudieran, si están apurados, se pasan la luz roja. Pero ¿por qué la respetan? Uno, porque es ley, y dos, porque hay multas. Y a veces prefieren aguantarse ahí a estar pagando multas tras multas. Hay gente que ha aprendido a respetar la ley por tanta multa que ha tenido que pagar.
Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay un espíritu que tiene la ley y que nosotros formalmente podemos cumplir, pero en el fondo no estamos con la actitud correcta. Por eso hay 3 posibles actitudes que uno puede tener ante la ley. Yo he escogido 3 palabritas conocidas y populares. Estas palabras que yo les voy a poner tienen otros términos más difíciles y más complicados. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Cuáles son las 3 actitudes ante la ley? La primera, ser legalista. Es decir, vivo esclavizado a la ley. Creo que yo me puedo justificar si me vuelvo riguroso, estricto, cumplidor, al pie de la letra de todo lo que dice la palabra de Dios. Legalista al extremo. La otra actitud son los libertinos. Es decir, aquellos que no respetan la ley, que no tienen ley, que hacen lo que sienten, hacen lo que quieren, hacen lo que les parece. Y está el tercer grupo, que creo que es ahí donde nosotros tenemos que encaminarnos. Aquellos que aceptan el libre cumplimiento de la ley. El libre cumplimiento de la ley. Mantienen el equilibrio. Se regocijan de ser libres de la ley para la justificación y la santificación, como de su libertad para cumplir. Entonces, una persona que es libre en ese sentido siempre va a tener el ánimo, el deseo, las ganas de querer agradar al Señor. Por eso que lo que el apóstol Pablo va a explicarnos en este pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 7, básicamente tiene que ver con la liberación de la ley en el sentido que ella no tiene un poder especial para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Y note, él lo va a explicar de 4 maneras, que vamos a tratar de ponerlas de la manera más simple, más resumida y más sencilla. ¿Cómo es que Pablo explica que ahora ya no estamos bajo la ley? Va a usar, primero, un principio legal, una norma legal. Segundo, una analogía, una referencia. Tercero, lo va a aplicar, va a hacer una aplicación de ese verdad. Y por último, va a cerrar dando una sentencia, por decirlo así, una afirmación. Vamos una por una. La primera de ellas, ¿cómo es que ahora ya no estamos sujetos a la ley? Él lo explica bajo un principio legal y lo pone en las palabras que aparecen en el versículo 1. Ahí en el versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Noten la última frase: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, uno va a estar sujeto a la ley mientras tenga vida. Una vez que muere, se acabó la ley. Yo no sé si ustedes han visto en algún juzgado, en alguna corte, donde estén condenando a un muerto, que lleven el cadáver ahí y que vean la forma de darle sentencia. Los muertos no van a las cortes. Por más delitos que tengan, ya está muerto. Si hay un accidente causado por una persona que tiene exceso de alcohol y causa la muerte de otro, el policía está perdiendo tiempo tratando de ponerle un ticket al muerto. Por más culpable que sea, por más que tenga DUI y todo lo que tú quieras, ya está muerto. Lo que quiere decir entonces, ¿cuál es el principio legal? Que la ley funciona para los vivos, no para los muertos. Y se supone que nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, los aspectos legales para cuestiones de salvación ya no funcionan en nuestra vida, ya no se enseñorean. Entonces, la ley, vuelvo a repetir, lo que está queriendo decirnos aquí es que se aplica para personas que están vivas. Esa es la primera explicación. Lo segundo, él va a usar la analogía tomada del matrimonio. Aquí no va a hablar de divorcio, aquí habla de matrimonio y lo pone en estas palabras. Perdón, voy adelante. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Analogía perfecta. ¿Y cómo lo podemos entender? Ustedes han participado en muchos matrimonios y hay una frase donde dicen los novios: hasta que la muerte nos separe.
Es de esperar que el vínculo matrimonial sea hasta que la muerte los separe. Una vez que está muerto, libre. No está sujeto. Y a eso se está refiriendo, que mientras los dos están vivos y están casados, y uno de ellos contrae matrimonio con la otra parte, pues va a cometer adulterio. La única manera, al hacer referencia de esto, de quedar libre de todo vínculo, es por la muerte. Así que si usted está pensando separarse, no esté pensando en matar a nadie, ¿no? Simplemente este es un postulado bíblico importante que aparece aquí en la palabra del Señor. Entonces, partiendo de ese hecho, hasta que la muerte nos separe, uno queda desvinculado de todo compromiso matrimonial después de fallecido el cónyuge. Pablo usa ese ejemplo. Y de la misma manera nosotros antes estábamos casados, amarrados con el pecado, amarrados con nuestro linaje de Adán. Pero ahora ha muerto eso. Y ahí es donde viene lo que podríamos decir la aplicación. ¿Cómo toma ese concepto, ese principio, que la ley se aplica para los vivos, para los que están vivos, no para los que están muertos? El segundo, que la ley se rompe cuando uno de los cónyuges muere. Él va a decir, así también vosotros, ahí viene la comparación, ¿no? Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muy bien, Pablo empieza expresándose en términos cariñosos, hermanos míos, con mucho amor, con mucho afecto. Pero es interesante ver cómo él ahora empieza a explicarnos, vamos a llamarlo así, nuestro nuevo matrimonio, pero ahora con el Señor, nuestra nueva relación con Cristo. Por eso, permítanme irlo descifrando. Habéis muerto. ¿Cuándo fue que hemos muerto? Ahí lo dice en versículos anteriores, dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 4 también remarca esa frase, ¿no? Habéis muerto. ¿Para qué? Para que seáis de otro. La salvación es un cambio de relación. Usted ahora, como creyente, como hijo de Dios, ya no está casado a la ley. Ahora está casado con Jesucristo. Para entender el concepto. Ahora nuestra relación, nuestra unión, nuestra cercanía es con Jesús. Por eso que es en ese sentido que ya no estamos dominados por esa ley. Pero note algo más. En ese mismo versículo dice, del que resucitó de los muertos. El concepto resucitar es clave. ¿Saben por qué es clave? Porque habla del vínculo que tiene que tener la persona con Dios. ¿Y cuál es ese vínculo? Con un Cristo vivo. No solamente con el Cristo que murió en la cruz y me dio salvación. El hecho de remarcar la resurrección habla del hecho de que yo debo mantener día a día mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque Él está presente, porque Él no se quedó en la historia, porque Él sigue vigente en cada uno de nosotros. Por eso Amén. Se menciona ahí que el que resucitó. Pero agrega algo más. En ese mismo versículo dice, a fin de que llevemos fruto. Y aquí vamos llegando al punto central. La pregunta es, ¿llevemos fruto para quién? ¿Para quién tenemos que dar fruto? El pasaje mismo lo dice, para Dios. Ese es el propósito, fruto para Dios. Y creo que es aquí donde está el sentido claro de todo esto. No puede haber un cristiano que no dé fruto. Amén. Si un cristiano no da fruto, creo que es importante que empiece a revisar qué tipo de relación tiene con Dios. Porque el que está como estamos usando este término, el que está casado con Jesucristo, tarde o temprano tiene que empezar a mostrar fruto. Les comparto un concepto de un estudioso, un teólogo tal vez no muy conocido, pero que dice una gran verdad. Charles Koch, él dice lo siguiente:
en lo que a nosotros concierne, la redención es para producir santidad. Somos liberados de la ley para que estemos unidos con Cristo. Noten, somos libres de la ley, pero ¿para qué? Para estar unidos con Cristo. Esto va despejando la pregunta que hacíamos al comienzo. Pablo está diciendo que somos libres de la ley. Eso no significa que no va a haber ley, todo lo contrario. Somos liberados de la ley, pero ¿para qué? Para estar unidos con Cristo. Y estamos unidos con Cristo para que podamos producir fruto para Dios. La única evidencia de nuestra unión con Cristo es producir fruto para Dios. En otras palabras, querido hermano, todo este compendio de palabras nos lleva a una verdad muy simple que por lo menos yo quisiera que tú te lleves en tu corazón. Soy un hijo de Dios, he creído en Él, pero yo me tengo que hacer una gran pregunta. ¿Doy fruto? Porque ahí se nota. En una de las clases que tuvimos esta semana, hice una pregunta. ¿Cómo tú puedes estar seguro? ¿Qué evidencia tienes que Cristo está en tu corazón? Dilo. Y algunos se quedaron pensando, ¿cuál es la evidencia? Y varios dijeron su concepto. Les comparto la que dije yo. Una de las cosas que me hace ver de la presencia de Dios en mi corazón es que constantemente me tengo que estar haciendo la pregunta. Y no con fastidio ni con incomodidad, pero me revela la presencia de Dios. La pregunta es, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Dios está de acuerdo con esto? Me estoy constantemente haciendo la pregunta. Lo que voy a hacer, a dónde voy a ir, lo que voy a realizar, ¿le agrada a Dios? Si no tuviera al Señor en mi corazón, ¿qué voy a estar preguntándome eso? No tengo por qué estar haciendo esas preguntas, esos encaramientos. Haría lo que me da la gana. Por eso, una de las muestras para que tú puedas decir Cristo está en mi corazón es el fruto. Lo demás son teorías, son conceptos, son ideas, son palabras. Pero la mejor prueba, el mejor resultado, como dice este estudioso, es el fruto. Y lo dice la palabra. La pregunta es ¿qué clase de fruto? Gálatas nos dice bien clarito. Ahí la palabra de Dios dice así. El fruto debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Ese es el fruto que el Señor espera de nuestra vida. ¿Te das cuenta que uno puede cumplir la ley sin amor? Uno puede hacer cosas buenas, pero con odio. Uno puede portarse bien, pero lleno de resentimientos y de amargura en el corazón. ¿Te das cuenta que el cumplir la ley no te va a revelar en esencia si estás en el camino correcto? La mejor forma de dar evidencia de que Cristo esté en tu corazón es por el fruto. Por eso yo quisiera que nos vayamos pensando, vayamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué clase de fruto estoy dando yo? Y Pablo continúa en ese mismo versículo, mejor dicho, en este pasaje a continuación, agrega esta palabra. Él decía, antes era lo contrario. ¿Podemos nosotros decir eso? Hay un cuadro de comparación, mi vida antes y mi vida después. Antes era lo contrario, y agrega esa frase un poquito tenebrosa. Estábamos en la carne. ¿Qué carne? Un churrasco, un bistec, ¿a qué carne se refiere? La carne básicamente tiene que ver con nuestra condición pecaminosa, esa tendencia nuestra hacia lo malo. La carne tiene que ver con lo que el mismo Pablo en el mismo pasaje de Gálatas que leímos hace un momento sobre el fruto del Espíritu, también habla de los frutos de la carne. Y Pablo dice, mira, si ustedes no son guiados por el Espíritu y van a manifestar las obras de la carne, Pablo dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todos esos, como dice ahí, estábamos. Tiempo pasado. Y eso es lo que realmente debería ser la condición, la realidad de que nosotros podamos dar testimonio. Eso era antes.
Pablo también agrega otra frasecita ahí. Miren, todos los detalles que en ese versículo 5. Habla de las pasiones pecaminosas que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. También dice que por la ley obraban en nuestros miembros. Y el resultado final, bueno, que es lo que vuelve otra vez a lo que comentábamos la semana pasada. Vivir en muerte es vivir opacado, cabizbajo, triste, deprimido, sin vida. Pero cuando hay vida en abundancia. Cuando el Espíritu de Dios empieza a retumbar en nuestros corazones, hay una perspectiva diferente para enfocarse y para vivir la vida en el Señor. Pues bien, termino. Pablo, luego de haber dado un principio legal, luego de haber hecho una analogía, luego de haber hecho una aplicación, termina con una afirmación. Por decir, la sentencia. ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es esta sentencia? Pero ahora estamos, ¿qué cosa? Libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acá hay otro detalle. En esta sentencia, noten ustedes lo que está mencionando. Nosotros debemos ahora servir bajo un régimen nuevo. ¿Y cuál es ese régimen nuevo? El régimen del Espíritu. Servir. Lo que quiere decir que aquí le vamos a sumar otra cualidad que distingue a una persona que ha sido justificada por la fe. ¿Sabes cuál es? Primero, el fruto. Los frutos que dan. Y segundo, ¿sabes cuál es? Sirve. Servicio. ¿Qué servicio da? ¿Tú quieres evaluarte a ti mismo como un seguidor de Jesucristo? Quédate con esa pregunta. ¿Cuáles son los frutos que das? Y la otra pregunta, ¿qué servicio haces tú para Dios? Y los servicios que se hacen para Dios no necesariamente es aquí, en estas cuatro paredes. Los servicios que se hacen para Dios son múltiples. Allá afuera, allá en la sociedad, allá en el mundo entero, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, como dar testimonio de nuestra fe, como compartir de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso, querido, nota aquí que vamos a encontrar que en esta afirmación final, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo mencionar es que nosotros debemos de servir, de modo que sirvamos. Quiere decir que si nosotros le agregamos fruto a servicio, aquí encontramos dos características, dos cualidades. En resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? En esencia, cuando usted se volvió cristiano, usted es liberado de la ley. Usted es liberado en el sentido que la ley ya no puede condenarlo. Pero usted es liberado para servir esa misma ley. Escucha ahora, para servir esa misma ley, no de manera externa, sino desde la profundidad de su corazón. En otras palabras, siendo guiado, siendo dirigido por el Espíritu de Dios. En conclusión, ya no somos los esclavos a un conjunto de valores legales y reglas para poder adquirir el favor por Dios, sino que ahora servimos a Dios a partir del amor. Ya no es cuestión de que yo tengo que atarme a normas, ahora yo lo sirvo partiendo del amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y en segundo lugar, somos libres. Libres, pero para dos cosas: para dar fruto y para servir a Dios. No libres para servirnos a nosotros mismos, no libres para satisfacer nuestro ego, sino para dar fruto. Y con eso terminamos. Y con eso yo quisiera que tú te vayas pensando y meditando. Hemos sido libres, ya no estamos libres bajo la ley, pero la gran meditación es: estoy dando fruto, estoy sirviendo en algo a nuestro Dios. Ese es el punto de la fe. Dios no solamente nos da toda esta información para complicarnos con una serie de conceptos, sino para luego llevarnos, encaminarnos a que nos demos cuenta de que hay cosas prácticas que nos tocan llevar a la acción. Y una de esas es dar evidencia de que estamos dando fruto. Y en segundo lugar, de que estamos sirviendo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que estas cualidades puedan ser parte de nuestra experiencia cristiana. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y ahí en la presencia de Dios, cada uno pensando
y considerando realmente el tipo de relación que tiene con el Señor. Usted sabe que Dios es grande en misericordia. Y si usted necesita empezar a dar fruto, uno le puede decir: Señor, ayúdame. Yo quiero ser de esas personas que den fruto. Quiero evidenciar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre. Como también, Señor, quiero que tú me inquietes para servirte en algo. Ayúdame, revélame, muéstrame tu gracia y tu misericordia para servirte en alguna tarea que te quieres que yo haga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre estás abriendo los caminos y mostrándonos constantemente las bendiciones que has provisto para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, nos enseñas que sí es verdad que somos libres de estar sujetos a normas y reglas, pero al mismo tiempo, Señor, nos has mostrado un camino nuevo, el camino del Espíritu, el camino de sujetarnos a ti, para que a partir de esa relación de amor podamos generar fruto y podamos servirte. Ayúdanos, háblanos, y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos de un sentido práctico a poder obrar y cumplir como realmente tú quieres que lo hagamos. Oramos, Señor, agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. ¿Qué tal te pareció la predicación? En este día puedes escribir un mensaje en el chat del canal de YouTube, Los Escogidos del Señor, y entonces yo te contestaré lo más pronto. Dios te bendiga en este día. Suscríbete al canal de YouTube, siempre Los Escogidos del Señor. Si es que no te has suscrito, te invito, si eres un hijo de Dios o estás en los caminos de Cristo Jesús, no hay otro ser, solo Jesucristo es el que te puede salvar. Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino para todo el mundo. Bendiciones en este día. Dios te bendiga. Amén y amén.